Bueno, buenos días con todos a nuestro comité de inversiones virtual del mes de octubre. Antes que nada, agradecerles por estar acá a todos nuestros clientes y a todas las personas que nos siguen todos los meses. Este mes hay muchas personas que se conectan por primera vez. Para ellos, comentarles que este comité lo hemos hecho siempre desde hace 11 años de manera interna todos los meses, con el objetivo de revisar y analizar las inversiones y los activos dentro del portafolio de nuestros clientes de Gamnic, el Family Office que tenemos en el grupo, y para revisar la composición de nuestro fondo de preservación de capital. Hace 11 años exactamente existe Gamnic, nuestro Family Office, en donde nos dedicamos a dar una asesoría en materia de inversiones de preservación de capital para los clientes que cuenten con excedentes de dinero. En esa misma línea, hace ya 2 años y un poquito más, creamos el Fondo de Preservación de Capital bajo nuestra sociedad administradora de fondos que se llama Independiente, para poder darle una alternativa de inversión a clientes que tengan un perfil conservador y que quieran cuidar y preservar su dinero también, ¿no? Es precisamente este fondo de preservación de capital del cual muchas de las personas conectadas son clientes, del que vamos a hablar el día de hoy en el comité. Dada la coyuntura, desde hace ya varios meses, este comité lo venimos realizando de manera virtual para que todos puedan estar cerca, resolver dudas y hacer todas las preguntas que crean convenientes con respecto a sus inversiones. Como hemos mencionado antes, la idea es realizar este comité todos los meses y para que nos puedan acompañar los que estén interesados en hacerlo. El formato de la reunión siempre es de la siguiente manera. Luego de haberles dado la bienvenida, le daré paso a Luciana Bonifaz, que es quien es la encargada del análisis de inversiones de Independiente. Luciana, junto con su equipo, entrará al detalle de la presentación del comité de inversiones del día de hoy, en donde el tema a presentar será principalmente comentar y explicar por qué es que utilizamos la estrategia de inversión que utilizamos en nuestro fondo de preservación de capital. Mencionarles que luego de la presentación, recordarles que la idea es que puedan hacer todas las preguntas que crean convenientes y luego todas las personas que conforman nuestro equipo, encantados de quedarnos todo el tiempo que crean conveniente para resolver las dudas que puedan surgir. Antes de pasarle el micro a Luciana, quisiera comentarles también que este último mes nos hemos puesto en contacto con varios de los clientes para preguntarles si es que quisieran profundizar en algún tema en particular en este comité, ya que siempre hay dudas y muchos temas dando vueltas por ahí, y decirles que si es que quisieran profundizar algún tema para más adelante, en el siguiente comité, con toda confianza me podrían escribir a mí o a cualquier persona del equipo e incluiremos ese tema en el análisis, ¿no? Esta es un poco la idea de esta reunión, que nuestros clientes puedan absolver todas las dudas que puedan existir en materia de inversiones, y para eso tenemos pues un equipo de análisis y un equipo de research para resolver todas las dudas de nuestros clientes. Dicho eso, nada, le paso el micro a Luciana para comenzar con la presentación. Gracias, Alberto. Hola a todos. Vamos a empezar con la presentación del Comité de Inversiones de septiembre. Fiore va a empezar explicando los resultados del portafolio. Bueno, hola a todos. Este mes el fondo rindió menos 1.19%. En lo que va del año va rindiendo 2.83 positivo. Y el PMG, que es el portafolio base sobre el cual está diseñado este fondo, va rindiendo desde sus inicios 5.67%. Es el primer mes de rendimiento negativo, luego de 5 meses de rendimiento positivo después de la gran caída. El rendimiento está explicado principalmente, en primer lugar, porque los inversionistas comenzaron a tomar ganancias en el mes de septiembre, lo que generó una importante corrección sobre la recuperación que se venía dando por 5 meses, como mencionó Luciana. Esta recuperación venía liderada por las empresas tecnológicas, por eso el fondo XLK, que rindió negativo menos 5.33, las principales acciones de Estados Unidos, que rindieron menos 3.75. Otro factor fue que se dio una mayor incertidumbre por los rebrotes y los casos de coronavirus, y también porque seguían las negociaciones sobre estímulos fiscales por parte del gobierno de Estados Unidos.
Esto dio como resultado que activos refugio como el índice del dólar rindieran positivo en 1,81 y el TLT más 0,77%. Y por último, en Perú la situación social, política y económica sigue siendo complicada y eso lo hemos reflejado más en la moneda que se devaluó solo en este mes en menos 2,86%, llegando a valores de 3,60 casi a finales de mes. Sí, y de hecho, si bien nosotros no tenemos a Perú en el portafolio, es importante mencionarlo porque creemos que es una noticia bastante relevante y es un movimiento bastante importante en el mes para una moneda latinoamericana. Entonces vamos a entrar un poco al detalle del portafolio. Como la mayoría sabe, el portafolio está compuesto básicamente por 4 grandes grupos. El cash, el efectivo, que nos permite tomar oportunidades de inversión, donde tenemos 5%. Tenemos 50% en bonos, que nos permite darle el factor de estabilidad al portafolio. Los bonos han rendido en lo que va del año 10 y 5%, dependiendo si son de gobierno o de empresas. Dentro de estos bonos de gobierno existen los bonos de gobierno de largo plazo, y estos bonos de gobierno de largo plazo también son considerados activos refugio, porque es donde los inversionistas van cuando hay momentos de incertidumbre. Estos bonos de largo plazo de gobierno han rendido casi 30% en lo que va del año, está metido dentro de ese 6%, 10% que ven ahí. Luego tenemos el 30% del portafolio en acciones, que es el factor que le da crecimiento al rendimiento del portafolio, y estas están en menos 1% en el año. De hecho, ya están cada vez más cerca de estar flat. Y tenemos un 15% del portafolio en alternativos, que nos permiten darle ese factor de protección al rendimiento, sobre todo de las acciones. Dentro de ellos, el oro ha sido de los instrumentos que más ha funcionado y nos ha rendido casi 24% en lo que va del año. El índice del dólar todavía sigue negativo en lo que va del año, pero este mes, como dijo Fiore, ha rendido casi 2% en el mes. Vamos a hablar un poco de cuáles son nuestros principios de inversión, por qué es que nosotros invertimos como invertimos. Básicamente, el objetivo de este portafolio, el Fondo de Preservación de Capital, es cuidar y hacer crecer el dinero en el tiempo. Para eso nosotros nos enfocamos en Estados Unidos principalmente. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es la economía más sólida y más estable en el mundo. De hecho, en esta crisis es donde más se ha corroborado que al final la economía de Estados Unidos es una economía que logra reinventarse y salir de la crisis lo más rápido posible. Pero además también porque el mercado de acciones americanas es el mercado más profundo y más líquido del mundo. ¿Y por qué para nosotros es tan importante justo este tema de la liquidez? Porque para los inversionistas, la iliquidez, el hecho de no poder sacar la plata cuando quiera o entrar cuando quiera, es algo que le genera mucha ansiedad. Y para nosotros lo más importante es generar tranquilidad con sus inversiones. Entonces, para nosotros es muy importante que el mercado donde invirtamos sea un mercado 100% líquido. Además, nosotros invertimos 100% en dólares. ¿Por qué 100% en dólares? Porque es la moneda más estable en el mundo y con el objetivo de cuidar y hacer crecer el dinero en el tiempo, lo mejor es invertir en la moneda más estable del mundo y no meter otro factor de volatilidad en el rendimiento. Además, nosotros somos muy conservadores y para eso tenemos una mezcla en donde incluimos más bonos que acciones en el portafolio, que nos permite tener más estabilidad en el rendimiento. ¿Y por qué es tan importante para nosotros tener más estabilidad en el rendimiento y enfocarnos de repente más en el largo plazo que en los movimientos de corto plazo? Porque mientras más movimientos de corto plazo hayan, más inestabilidad o emocionalidad nos genera y nos puede hacer tomar malas decisiones de inversión. Entonces, a nosotros nos importa mucho tener estabilidad en el rendimiento del portafolio. Además, nosotros no predecimos, sabemos que nadie sabe lo que va a pasar, y esa es la razón por la cual nosotros nos enfocamos en el rendimiento de largo plazo y en la tendencia de largo plazo, y no nos enfocamos en sacarle provecho a los movimientos de corto plazo. Pero lo que sí tenemos es una estrategia de corto plazo para aprovechar los movimientos de corto plazo, pero una estrategia muy disciplinada que ahorita voy a explicar a detalle. Y siempre nos mantenemos invertidos, porque si no estamos siempre invertidos y tenemos esta parte del portafolio en acciones, puede que nos perdamos gran parte del rendimiento, y eso también lo voy a explicar más adelante. Entonces, básicamente, ¿cuál ha sido nuestra estrategia de inversión en este 2020? Y esto va un poco de la mano con esta estrategia de corto plazo de la que les hablaba. Básicamente, el mercado americano en marzo se cayó 30%. Nosotros tenemos una estrategia súper disciplinada que dice lo siguiente:
Cada vez que el mercado de acciones se cae 10%, nosotros compramos 5% más de acciones. Si el mercado de acciones americanas se cae 10% más, nosotros compramos 5% más de acciones americanas. Y si el mercado se cae 10% más, compramos 5% más. Y así sucesivamente. En este caso, el mercado en marzo se cayó 34%. Por ende, nosotros tuvimos que hacer 3 compras a lo largo de marzo. Luego, cuando el mercado va regresando a su punto inicial, es decir, cuando regresa a estar menos 20, nosotros vendemos 5% de acciones y hacemos la primera venta. Luego, cuando regresa a menos 10, que fue en mayo de este año, vendimos ese 5% que compramos en la segunda compra. Y cuando regresó a máximos históricos, que fue a inicios de agosto, hicimos la última venta. Ahora, ¿por qué hacemos esa estrategia? Porque esta estrategia lo que nos permite es luego de una caída regresar lo más rápido posible y además nos genera un poco más de rendimiento. Esta estrategia específicamente, en este año específicamente, nos ha generado tener 1.5% más de rentabilidad en el año. Eso significa que si vamos más o menos 2.8% en el año, gran parte del rendimiento positivo ha venido por esta estrategia de corto plazo. Entonces es súper importante para nosotros tenerla. Y también porque lo que nos permite es regresar más rápido y eso es algo que les da mucha tranquilidad a los inversionistas. Siempre no estar debajo del agua tanto tiempo. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra estrategia en adelante? Y para eso es importante entender la coyuntura en la que estamos. Hoy en día, las acciones ya regresaron a máximos históricos, de nuevo. Los bonos están en máximos históricos. Todavía hay muy poca claridad sobre cuál va a ser el ritmo de recuperación económica. Se sabe muy poco realmente sobre cuál va a ser el impacto o cuándo va a salir la vacuna del COVID-19. Y además existe mucha incertidumbre sobre las elecciones americanas que se vienen ahorita en noviembre, que si bien en el largo plazo no tienen un impacto en los rendimientos de las acciones, en el corto plazo sí puede generar mucha volatilidad. Entonces, en un escenario de precios altos y de mucha incertidumbre, a nosotros lo que nos toca hacer como estrategia es mantenernos más conservadores que nunca. Y por eso hoy en día tenemos solo 30% del portafolio en acciones, que es la posición más baja de acciones que hemos tenido desde que hemos empezado, desde el 2009 que empezamos con el portafolio modelo Gantt. Ahora, la pregunta que se deben estar haciendo muchos es ¿por qué invertimos en Estados Unidos? ¿Por qué ahora y si es que está caro? ¿Por qué si es que está caro mejor no vendemos? ¿Por qué hacemos esa mezcla? ¿Por qué invertimos en ETFs, que son estos instrumentos que nos invierten de manera diversificada? ¿Y por qué no invertimos directamente en Apple, en Amazon o inclusive en Credit Corp? ¿No? Entonces, todas estas dudas se las vamos a resolver con el tema de discusión. ¿Por qué tenemos esta estrategia de inversión? Entonces, entrando primero a la duda de por qué Estados Unidos. No solo por qué Estados Unidos, porque es la economía más estable, más consistente, donde las instituciones funcionan, donde si bien existen dos grandes partidos políticos bastante diferentes, la estructura política está tan bien armada que ninguno va a ser lo suficientemente extremo como para generar una preocupación en el largo plazo. Pero además de eso, también porque el mercado es el mercado más profundo, más líquido y más estable del mundo, ¿ya? Y para esto justamente están estos gráficos. Si pueden ver en el gráfico de la izquierda, lo que vemos es el crecimiento económico que han tenido 3 tipos de economías. La economía americana, la economía emergente y la economía europea. Porque yo me imagino que ustedes se pueden estar haciendo la pregunta de, claro, el mercado de acciones americanas ya regresó a máximos históricos, ¿por qué invierto en Estados Unidos? ¿Por qué no invierto en Europa? ¿No? ¿Por qué no invierto en emergentes? Porque al final China sí va a crecer en el año, ¿no? O sea, y es la única economía que va a crecer en el año. Entonces, poniéndonos en ese escenario, que existen esas 3 opciones, Estados Unidos, emergentes y Europa, lo que vemos en el gráfico de la izquierda es cómo ha crecido la economía en los últimos más o menos 20 años. Y lo que vemos es que las economías emergentes han crecido 158% en los últimos 20 años. Han crecido tanto que ni siquiera se entra en el gráfico, el crecimiento de la economía emergente. Pero si nosotros vemos el gráfico de la derecha, que lo que nos muestra es cómo han rendido las acciones o cómo ha evolucionado el precio de las acciones en el tiempo, en exactamente el mismo periodo, lo que vemos es un rendimiento bastante volátil y que casi se mantiene estable. Si lo pueden ver bien en el gráfico, lo que vemos es que desde el 2008 hasta el 2018, básicamente el rendimiento fue el mismo, fue 0 y con muchísima más volatilidad.
Si nos vamos al gráfico o a la línea naranja, que es la de Europa, lo que vemos es un crecimiento económico también positivo, de repente un poco menor, pero positivo igual, pero si vemos el gráfico de cómo se mueven sus acciones, lo que vemos es también más volatilidad, no tanta como en emergentes, pero también mucha estabilidad en el rendimiento. Desde el 2008 hasta ahorita, las acciones europeas no han logrado recuperarse de esa caída, ¿no? Entonces, ¿por qué es que pasa esto? Porque estos mercados son menos líquidos, son menos eficientes y son menos profundos. Y eso lo que genera es que los precios no reflejen necesariamente los fundamentos de la economía. Entonces, si nos vamos a Estados Unidos, lo que vemos es algo totalmente diferente, que es la línea azul. Lo que vemos es que la línea azul de la derecha, de los rendimientos de las acciones, es muy parecida a la línea azul del crecimiento económico. Y eso es porque los precios de las acciones americanas sí reflejan los fundamentos de la economía. Y además lo que vemos es un rendimiento mucho más estable con mucha menor volatilidad. Al final, invertir en Estados Unidos nos permite estar lo más protegidos posibles en el largo plazo. Y el objetivo de este portafolio es cuidar y hacer crecer el dinero en el tiempo. Estados Unidos nos permite cuidarlo sin tener tanta volatilidad y exponiéndonos a menos riesgo, pero además también haciéndolo crecer en el largo plazo porque sí sigue la tendencia de la economía. Ahora, la otra pregunta es ¿por qué invertimos en ETFs? Para los que no saben lo que son ETFs, los ETFs son instrumentos que te exponen de manera diversificada a ciertos índices. En lugar de yo elegir invertir en Apple o en Amazon o en Credit Corp, yo tomo la decisión de invertir en un ETF que se llama SPY, que me expone a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Invertir en un ETF me permite apostar por el rendimiento de largo plazo, por la tendencia de largo plazo, por todo un índice y no tomar decisiones de corto plazo para tratar de ganarle al mercado. Entonces, ¿por qué invertimos nosotros en ETFs? Existen dos grandes maneras de invertir en el mercado, como les explicaba. La manera activa y la manera pasiva. La inversión activa en lo que se basa es en comprar y vender en el corto plazo para tratar de ganarle a lo que rinde el mercado en promedio. La inversión pasiva, por el lado contrario, lo que busca es mantenerse invertido para aprovechar la tendencia de largo plazo. Si yo estoy invertida de manera pasiva, estoy invirtiendo en todo el índice y yo estoy apostando al crecimiento de largo plazo del índice, no estoy apostando a tratar de ganarle a ese crecimiento del índice. Entonces, ¿qué es lo que dice la estadística sobre cuál es la mejor manera de invertir en el largo plazo? En el largo plazo, las inversiones pasivas le ganan a las activas. Y no solo en el largo plazo, si estamos hablando de un año de rendimiento, el 60% de los fondos activos le ganan a los pasivos. Y si ya nos vamos a 15 años de rendimiento, el 95% de los fondos pasivos le ganan a los activos. Ahora, ¿por qué pasa eso? Básicamente por tres razones. La primera es porque invertir de manera activa involucra muchos costos. No solo los costos de brokeraje por tener que estar comprando y vendiendo a cada rato, sino también porque el hecho de tener que estar tomando decisiones de corto plazo, de invertir en una acción o en otra, también hace que tú tengas que tener un equipo de inversión mucho más sofisticado y mucho más grande. Y al tener un equipo de inversión mucho más sofisticado y mucho más grande, el costo de los fondos activos siempre termina siendo mayor que el costo de los fondos pasivos. Y ese costo se termina comiendo parte de tu rendimiento de largo plazo. La otra gran razón es porque es imposible predecir el futuro. Y si bien una vez, dos veces o tres veces te puede ir bien, probablemente a la cuarta te vaya mal. ¿Por qué? Justamente por la tercera razón, las emociones participan mucho más. Al final los inversionistas somos personas y las personas, así como racionales, también somos emocionales. Entonces, si nosotros tenemos que estar tomando constantemente decisiones de corto plazo de comprar o de vender, nuestras emociones van a influenciar muchísimo más en las decisiones. Y es posible que a la hora de la hora, en lugar de comprar barato y vender caro, que es lo que uno buscaría hacer en una inversión activa, terminemos comprando caro y vendiendo barato, ¿no? Entonces, justamente por esas tres razones es que la estadística muestra que en el largo plazo los fondos pasivos le ganan a los activos. Y esa es la razón por la cual nosotros invertimos en ETFs, porque nosotros sabemos que no podemos predecir el futuro, tratamos de no tener un factor emocional tan importante en los rendimientos y apostamos más por la tendencia de largo plazo.
Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué invertir ahora? ¿Por qué no esperar? El mercado está caro y es evidente. Entonces, ¿realmente es buen momento de invertir? Esto es una duda que existe mucho, no solo a la hora de invertir, sino también a la hora de desinvertir, ¿no? O sea, de repente es mejor momento vender ahorita porque el mercado está muy caro. O de repente mejor espero a que esté barato y ahí entro con la inversión. O hay mucha volatilidad ahorita, mejor espero, ¿no? Estas son dudas que existen en todos los inversionistas y es algo que los tiene, son dudas que tienen súper presentes a la hora de invertir. Ahora, existen dos grandes resultados de esta duda. No inviertes porque estás esperando a que sea el mejor momento y el mercado sube. En ese caso, pierdes gran parte del rendimiento. El otro escenario es no inviertes y el mercado cae. En ese caso, así hagas el timing perfecto y entres en el momento indicado y salgas en el momento indicado, al final vas a tener el mismo rendimiento en el largo plazo que si simplemente estás invertido. Y esto lo vamos a ver a detalle en un ratito. Pero vamos a entrar primero al primer escenario. ¿Qué pasa si no inviertes y el mercado sube? Tu posibilidad de perder gran parte de tu retorno, tu posibilidad es de perder gran parte de tu retorno en el largo plazo. ¿Y por qué digo eso? Porque el rendimiento de largo plazo de mercado está determinado por muy pocos días. ¿Ya? En los últimos 30 años, lo que dice la estadística, es que el mercado ha rendido 8% en promedio. Si tú le sacas los 20 mejores días de rendimiento en los últimos 30 años, el rendimiento se vuelve 4%. En los últimos 15 años, el rendimiento promedio de mercado ha sido 7%. Si tú le sacas los 20 mejores días, el rendimiento se vuelve 0. ¿Esto qué significa? Que el 100% del rendimiento de los últimos 15 años está explicado solo por los 20 mejores días. Y justamente estos días de gran rendimiento vienen después de grandes caídas. Un gran ejemplo de esto es el 24 de marzo de este año. Las acciones americanas tocaron su piso el 24 de marzo. Al día siguiente de rendimiento, el mercado americano rindió 9% en un día. Si por ABC motivo nosotros no estábamos invertidos en ese día de 9% de rendimiento, nos estamos perdiendo gran parte del rendimiento. Entonces, en el intento de tratar de entrar en el momento indicado, es altamente probable que nos perdamos gran parte del rendimiento y nos perdamos de estos días de rendimiento. Ahora, el segundo escenario, ¿qué pasa si es que no inviertes, pero el mercado cae? Así nosotros hagamos el timing perfecto, el rendimiento va a ser el mismo que si simplemente estamos invertidos. ¿A qué me refiero con timing? Timing es un término que se usa mucho en el mundo de inversiones y es el tratar de entrar en el punto más bajo y salir en el punto más alto. O sea, entrar en el momento indicado y salir en el momento indicado. A eso se le conoce como timing. ¿Qué pasaría si nos ponemos en el escenario de que somos robots o adivinos del futuro y nosotros podemos entrar siempre en el momento indicado, en el punto más bajo y salir siempre que el mercado regresa a máximos históricos? Y esta estrategia la seguimos por 30 años. Si nosotros hubiéramos hecho esto durante los últimos 30 años y hubiéramos conseguido hacer el timing perfecto, porque logramos adivinar el futuro y sabemos entrar en el punto más bajo y salir en el punto más alto, el rendimiento promedio que hubiéramos obtenido anual sería 7.6%. Si nosotros simplemente invertíamos en las acciones americanas y nos quedábamos invertidos por los últimos 30 años, también rendíamos 7.6%. Entonces, así logremos hacer el timing perfecto, vamos a rendir exactamente lo mismo. Y es altamente probable que nunca consigamos hacer ese timing perfecto, porque no somos adivinos del futuro. Y en ese intento de tratar de conseguir entrar en el momento indicado y salir en el momento indicado, es altamente probable que nos equivoquemos y que nuestras emociones influyan mucho más. ¿Por qué? Lo que muestra este gráfico es el rango de rendimientos que existe durante un determinado periodo que yo invierto en la bolsa americana. Por ejemplo, si yo invierto por 12 meses en la bolsa americana, la posibilidad de rendimiento que tengo es rendir o 53% positivo o menos 43%. Si yo invierto por 10 años en la bolsa americana, mi rango de rendimientos es yo puedo rendir o menos 5 o 17. Si yo invierto por 30 años en la bolsa americana, ni siquiera tengo la opción de rendir negativo, rindo entre 5 y 10%.
Entonces, en el intento de yo tratar de hacer el timing perfecto, siempre estoy apostando por más rendimientos de corto plazo. Entonces, es probable que mi rango de rendimientos sea mucho mayor. Por ende, la posibilidad de que las emociones influyan mucho más es altamente probable. Entonces, la volatilidad que existe en las inversiones de largo plazo hace que las emociones influyan más y eso puede llevar a que terminemos tomando malas decisiones de inversión. Entonces, no solo es importante siempre estar invertidos porque tenemos la posibilidad, porque si no, tenemos la posibilidad de perdernos grandes días de rendimiento y por ende gran parte de nuestro rendimiento de largo plazo, sino también porque si tratamos de hacer el timing perfecto, de entrar en el momento indicado o de no, así seamos unos genios, igual vamos a tener el mismo rendimiento que si estuviéramos invertidos. Y simplemente estando invertidos, probablemente vamos a estar mucho más tranquilos. Y la última pregunta es ¿por qué esa mezcla? ¿Por qué nosotros hacemos esta mezcla a la cual llamamos conservadora, de tener 50% de nuestro portafolio en bonos, 30% de nuestro portafolio en acciones y otros instrumentos, 20% de otros instrumentos? ¿Por qué hacemos esa estrategia? Porque cada uno de estos tipos de instrumentos, como les comenté al comienzo, tienen un objetivo dentro de nuestro portafolio para, al final, con el objetivo de cuidar y hacer crecer el dinero en el tiempo. Entonces, las acciones generan ese factor de crecimiento en el portafolio. ¿A qué me refiero con ese factor de crecimiento? Las acciones son los que nos permiten haber rendido en lo que va de la historia del portafolio modelo Gamnick y del FPC entre 5 y 6% anual en dólares. Eso es lo que nos permite generar ese rendimiento. Los bonos lo que nos permiten es generar estabilidad en el rendimiento para que las emociones no nos afecten tanto y no nos dejen tomar malas decisiones de inversión. Y además también nos permiten para tener liquidez en el caso queramos comprar en nuestra estrategia de corto plazo. Y los diversificadores, como nosotros los llamamos, o los activos de protección, lo que nos permiten es estar protegidos en momentos de volatilidad. Los diversificadores se mueven de manera inversa a las acciones. Entonces lo que nos permite es que no hayan tantos movimientos extremos en nuestro portafolio y por ende que los inversionistas estén más tranquilos. Como les decía, nuestro objetivo es cuidar y hacer crecer en el dinero en el tiempo. Y para eso lo que nosotros buscamos es reducir el riesgo a lo más chico que se pueda, al mínimo posible. Y para nosotros el riesgo, o lo que los inversionistas perciben como riesgo, es caerse mucho y quedarse abajo del agua mucho tiempo. Entonces lo que nosotros buscamos con este portafolio es caernos lo menos posible y recuperarnos lo más rápido posible. Por eso es que tenemos esta mezcla. Entonces, en conclusión, ¿por qué tenemos esa estrategia de inversión? Porque un portafolio conservador con una mezcla de acciones y bonos que nos permite tener estabilidad en el tiempo y invertir de manera pasiva nos permite tener a las emociones mucho más controladas y por ende tomar las mejores decisiones de inversión. Estar en un mercado pasivo nos permite tener también menores costos, porque al final no podemos predecir el futuro, de esta manera nuestras emociones están más controladas y reducimos el riesgo. Además, ¿por qué invertimos en Estados Unidos? Porque esta economía, porque este mercado, al ser tan eficiente y tan líquido y seguir a una economía que funciona, es un mercado que se cae menos, que recupera más rápido y al ser 100% líquido nos permite comprar y vender en el momento que queramos y además, cuando se cae nuevamente, recupera mucho más rápido. Entonces, esta es básicamente la razón por la cual tenemos esta estrategia del portafolio y ese es justamente el tema de discusión que hemos tratado hoy. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, buenazo, Lu. Si es que alguien tuviese alguna pregunta, me imagino que deben haber varias, puede poner en modo encendido el micro y comentarla o por el chat escribirla y nosotros encantados de quedarnos el tiempo que sea necesario para responder todas las preguntas que puedan haber. Sí, y de hecho, un punto importante a comentar es que nosotros esta vez hemos hablado un poco más de filosofía. Nosotros normalmente en los comités de inversiones hablamos un poco más de actualidad, de inversiones o de economía a profundidad, pero hemos hablado un poco más de filosofía porque creemos que siempre es bueno recordar por qué invertimos como invertimos. Entonces, si es que igual alguno tiene alguna duda de actualidad, de economía, de inversiones específica, también la puede hacer sin ningún problema. Sí, buena tu presentación, Lu. Todo quedó clarísimo. Gracias. Alberto, yo sí tengo una pregunta. ¿Se me escucha o no?
Sí, Sí, sí se te perfecto. ¿Cómo escucha, estás, Mario. Amadeo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, yo es primera vez que ingreso. Tengo dos inquietudes. Primero, ¿cómo creen? Primero, felicitarlos porque la exposición bien clara, muy buena. ¿Cómo creen que va a impactar o cuál va a ser la tendencia en un caso o en el otro, en el caso que salga Biden o el que salga Trump? ¿De qué forma, algún análisis, alguna tendencia que nos convendría más para el fondo? Con las políticas de Sí, Trump o las políticas de Biden, ¿no? Sí, De mira, repente me perdí en un momento en la ujú. exposición. ¿Qué instrumentos son los diversificadores? Sí, mira, te contesto lo de Biden y lo de Trump. O sea, la historia lo que dice de los eventos políticos en Estados Unidos para con el cambio de presidente es que nunca ha habido una tendencia por un lado ni por el otro, ¿no? O sea, ni los demócratas ni los republicanos, ¿no? Inclusive ni siquiera un personaje como Trump, ¿no? Del cual se temía tanto, hizo que la bolsa tenga una reacción diferente, digamos, ¿no? No hay una correlación ahí. Lo que sí hay bien marcado es que antes de las elecciones en Estados Unidos siempre ha habido más volatilidad, más movimiento. Las cosas se mueven, ¿no? Las acciones, que es lo que más se mueve más, los bonos que se mueven menos, se mueven más de lo normal. ¿Ya? Para efectos de eso y dentro de nuestra filosofía, y sobre todo porque la suba de inversiones ha sido tan radical y tan rápida y tan importante en los últimos meses, este fondo lo que hace hoy día es estar más conservador de lo que ha estado en toda su historia. Este fondo que ya tiene 10 años, hoy día está más conservador que nunca, justamente buscando guardar esas ganancias que ha tenido en los últimos meses y justamente esperando esa volatilidad, esa fluctuación que tanto molesta a los clientes. Y justamente si es que se diera alguna caída o algo, está listo para comprar, ¿no? Como lo hicimos en la crisis del COVID. Para responder a la pregunta de los diversificadores, estos jugadores que tenemos en este fondo, en esta cancha, son nuevos para la teoría de administración de portafolios, pero son una realidad, ¿no? Todos sabemos, y no tenemos que ser unos genios para eso, que el oro, que los bonos del Tesoro americano de largo plazo, ¿no? Que el dólar, ¿no? Que los bonos del Tesoro americano atados a la inflación son las cosas que suben bastante cuando todo se cae. Cuando todo se cae, el refugio natural es el dólar, es el bono del Tesoro americano, el que está atado a la inflación americana, y es y el oro, ¿cierto? Entonces, todo el mundo corre para allá y lo que tenemos en el portafolio ahora jugando es un poquito de eso, ¿no? Tenemos alrededor de 15, 20% en esos instrumentos que, como te digo, en la teoría de portafolio antigua no estaban incluidos, que para todos es muy claro que cuando las cosas van mal, estos suben. Eso lo que te quita es volatilidad. Por eso es uno de los motivos por los cuales este portafolio, cuando todo se cae muy feo, se cae mucho menos, ¿no? Los motivos por los cuales regresa mucho más rápido es por los que decía Luciana, ¿no? Porque todo lo demás es lo más líquido, lo más seguro, lo más profundo, lo más conocido del mundo, que es lo que primero regresa. Entonces, al final el riesgo para nosotros está definido por eso. Es cuánto me caigo mucho menos, y cuándo me recupero, mucho más rápido. Entonces, en la medida que tú estés en esa situación en menor medida y salgas más rápido, la percepción de riesgo que tienes es menor. Eso permite que no vendas, que no te vayas, y lo que hace el fondo es comprar. Entonces, al final lo que está haciendo el fondo está comprando hacia abajo y está vendiendo hacia arriba, que suena fácil, ¿no? Pero para la mayoría resulta ser muy complicado, porque cuando hay mucha fluctuación, lo que hace la gran mayoría, y hay mucha estadística de eso, es que cuando hay muchísima fluctuación, lo que hace el cliente es vender, ¿no? Entonces, y lo que generalmente pasa después es que sube de manera muy importante. Entonces, lo que está haciendo es vender en el piso y comprar arriba, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Si tuviéramos que especular, que no lo hacemos, ¿no? Probablemente Biden, y para eso el portafolio está recontra preparado porque está más conservador que nunca, probablemente Biden sí le podría meter un poco de volatilidad adicional, negativa, al mercado americano y al mundo en general, porque sí, si entra un demócrata, ¿no? Como él,
digamos que a diferencia de los socialdemócratas o de esa izquierda, pues, súper seria que hay en Estados Unidos, digamos, se va un poco más hacia la izquierda, sobre todo en una situación como esta, ¿no? Y empieza a hablar de subir los impuestos y empieza a hablar de cerrar otra vez Estados Unidos de alguna manera. Probablemente eso sí sería un catalizador de venta, pero como te digo, eso es pura especulación. Al final lo que tiene Estados Unidos, a diferencia, entre otras muchísimas diferencias con nuestros países, es que al final los demócratas y republicanos se ponen de acuerdo. O sea, hay una línea de principio, de valor, ¿no? De capital, de independencia, de libertad, de creación de empresa privada, de respeto a la libertad y a la propiedad que está muy fuertemente arraigada ahí. Y si es que hubiera eso, probablemente finalmente se ponen de acuerdo. Te puede generar un poco de ruido, te puede generar un poco de caída, pero como te digo, lo que hace el fondo es comprar, ¿no? Y como lo explicaba Luciana, cada vez que tenemos uno de esos swings hacia abajo, lo que termina pasando es que terminamos rendiendo más. Y a la larga lo que pasa es eso. Lo que pasa es que cuando tú estás en una situación como esta, estás invertido en un fondo como este, el fondo siempre está comprando cuando se cae. Entonces a la larga termina rindiendo más que todas las demás alternativas porque el cliente nunca vende. Perfecto, muy claro. Gracias. Nada. No sé si alguien tuviese alguna duda adicional, preguntas sobre la presentación o sobre Sí, yo tengo una pregunta. Pensando un poquito en el futuro, en el momento cuando se ha encontrado una vacuna, ¿ustedes tienen una estrategia de qué hacer en ese momento? Porque podría significar un rápido crecimiento, ¿no? Crecimiento del mercado. Eso, ¿qué para ustedes serían las principales cosas por hacer? No sé, vender dólares, vender el oro e invertirlo rápido en el mercado, porque sí, ¿no? Se espera un crecimiento muy rápido del mercado en general. Mira, al final siempre regresamos un poco a lo mismo, ¿no? Especular, y ese es el gran tema de las inversiones, ¿no? Digamos, hay mucha información hacia atrás, está toda la información hacia atrás, pero lamentablemente hacia adelante no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque muchas de las decisiones económicas y políticas están por tomarse, ¿no? Y muchas de las situaciones están por darse, porque además en la complejidad de los diferentes países y de las distintas políticas y demás, todo se hace mucho más complejo, ¿no? Entonces, si mañana saliese una vacuna, la bolsa se puede ir para abajo y el titular podría ser, pese a la vacuna, la bolsa cayó, porque los inversionistas decidieron que esa expectativa ya estaba puesta en los precios de las acciones y ahora se van a otro lado, ¿no? Entonces, y de repente sale la vacuna y sube, y la noticia es, la bolsa subió porque la vacuna salió. Entonces, al final, lo que vemos en los periódicos y lo que vemos en las noticias, más que nada es una explicación racional de lo que se está dando, pero nunca, casi nunca es 100% cierto, ¿no? O bien cercano a no cierto, ¿no? Porque son millones de variables en el mundo que se conjugan, digamos, para que las bolsas suban o bajan. Son millones de actores comprando y vendiendo, ¿no? En esta crisis, por ejemplo, ha habido un jugador que no existía hace años, que es ese personaje que está en su casa, que está con liquidez, que tiene tiempo, y que hoy tiene acceso a muchísima información a la mano, ¿no? Y que la consume de manera muy fácil y que además tiene la facilidad de poder comprar y vender oro, acciones y lo que sea por el teléfono. Y ese ha sido uno de los motivos por los cuales ha subido tanto la bolsa. Esa es una variable que no jugaba. Entonces, así como esa, pueden aparecer otras o pueden desaparecer otras, pueden haber momentos de sentimiento positivo y negativo. La realidad estadística de los últimos 100 años es que especular no paga porque al final todos se equivocan, porque predecir el futuro es imposible. Esa es una realidad y está estadísticamente comprobado. Solo hay un inversionista en el mundo que le ha ganado consistentemente al mercado, que es Warren Buffett, durante 30, 40 años seguidos. Todos los demás tienen buenas rachas y al poco tiempo tienen muy malas rachas. Y así lo vemos en Dalio y en varios que en los últimos años tuvieron buenas rachas y que ahora vienen perdiendo todas las manos, ¿no? Entonces,
No se sabe, esa es la respuesta, con la humildad del caso y con la experiencia del tema y habiendo estado en estos mercados tantos años, nadie sabe qué va a pasar y eso es lo que va a determinar qué es lo que va a pasar con la bolsa. Lo único que sabemos es que una economía libre, donde se respeta pues la individualidad, la competencia y la propiedad privada, y donde hay una institucionalidad espectacular como es en Estados Unidos, los mercados han desarrollado, han permitido que muchos personajes desarrollen cosas que eran inimaginables, pues, ¿no? Décadas atrás, ¿no? Hoy día lo que vemos en Amazon, en Google, en Yahoo, en Microsoft, en Apple, es impresionante, ¿no? Y eso hace la torta más grande, y esas son las empresas que están liderando el mundo hoy día, y vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces son los gringos los que han siempre sido capaces de crear algo nuevo que hace que la torta sea más grande, que hace que el factor de productividad para el mundo sea enorme. Y eso hace que sus acciones, que cotizan en su mercado, que es el más grande del mundo, que es el más profundo, que es el más líquido, que está en la moneda más estable, que es el dólar, suban. Si tú ves la línea de inversiones de acciones y bonos en Estados Unidos en los últimos 100 años también, te vas a encontrar que son las únicas que han subido, con volatilidad, pero son las únicas que van para arriba. Todo lo demás se mueve con mucha volatilidad, mucho mayor volatilidad, que es donde te asustas si vendes, y de manera lateral, no para arriba. Y eso lo vemos hoy muy claramente en los mercados emergentes, ¿cierto? En donde tú ves que las acciones gringas ya regresaron a su sitio y están 5 o 6% por encima de lo que estaban antes del COVID. O sea, Estados Unidos vale, según la capitalización bursátil, 5, 6, 7% más de lo que valía antes de que arranque el virus, ¿no? Y si te vas a los países emergentes, te vas a encontrar con una situación totalmente diferente. Acá lo vemos, para nosotros es fácil verlo con Credit Corp. Credit Corp valía $240 y hoy día vale 126, ¿no? Entonces, si esto fuese Estados Unidos y nuestras instituciones funcionaran, ¿no? Y el individuo puede crear y hacer y avanzar, probablemente pues esta acción estaría en $240, pero está reflejando justamente la incapacidad de los peruanos para invertir, para avanzar, para tener las reglas claras, ¿me entiendes?, para desarrollar, que es lo que pasa un poquito en los países emergentes. Entonces la respuesta es, nadie sabe, lo único que podemos hacer en una situación así es estar en el país que siempre lo hace, en las acciones y bonos que siempre suben, ¿no? Y con un componente mayor cuando las cosas están baratas y con un componente menor de volatilidad, acciones, fluctuación, cuando las cosas están caras, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido a la larga poder rendir 6% anual, neto en dólares, a diferencia de todas las alternativas, es una rentabilidad bastante mayor porque a la larga el cliente no salió. Y es bastante mayor porque está metida en ese mercado que solamente va para arriba, ¿no? Correcto, gracias. No sé si hubiese alguna pregunta adicional. Me parece que no, porque en el chat no, nadie ha escrito. Está bien. Si no hubiesen preguntas adicionales, con eso damos por concluido el comité. Agradecerles a todos por conectarse. Como les dije al inicio de este comité, nosotros lo hacemos todos los meses y lo vamos a seguir haciendo. O sea que seguramente el siguiente mes nos volveremos a ver, les enviaremos la invitación nuevamente para seguir conversando y revisando el detalle de nuestro fondo de preservación de capital. Muchas gracias a todos por el tiempo. Gracias. 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 Gracias.